Bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 49, el verso 6. Isaías 49, 6. Eso es lo que vamos a leer esta mañana. Cuando ya lo tenga, díganme por favor. Gloria a Dios. Solamente vamos a leer un verso, hermano, el verso 6. Dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este es un verso que los hermeneutas judíos hebreos dicen que es un mensaje, y el mensajero es a la vez el mensaje, y el mensajero es un profeta, y a la vez el mensajero da una profecía. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el profeta es algo que Dios decidió para él de manera personal, pero está dando también una profecía que es para todos aquellos que nos consideramos cristianos discípulos de Jesucristo. Ojalá que este mensaje, hermano mío, le ayude a usted y a mí a preocuparnos en serio por ser portadores de la gloria de Dios. Hemos cantado: yo quiero ser portador de tu gloria. Pero ¿alguna vez se ha preguntado si lo es o no lo es? De veras que es excitante realmente este pasaje. Este pasaje dice dos cosas acerca de todos los que somos cristianos, discípulos. Lo primero que dice es que somos luz. Dice: te di por luz a las naciones. Israel había perdido el sentido de la misión para lo cual fue establecido como pueblo. Dios lo había puesto como luz a las naciones, pero Israel le falló, como le ha fallado hasta el día de hoy la mayor parte de lo que llamamos iglesia, entre comillas. Y entonces Dios le dice a Isaías que lo está poniendo como luz para aquellos que debían de haber sido luz para el mundo. Y esa palabra es interesantísima, porque la palabra luz es un término que se usa para aquellos que enseñan, instruyen y entrenan. Cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, recuerda esas palabras. Ya, Él dijo eso, ya. Y Él le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y les dijo más: una luz no se puede poner bajo la mesa, sino que se pone sobre ella para alumbrar a los demás. Entonces, cuando aquí le está diciendo que Él es luz, le está diciendo que Él es ahí, digamos, lo que nosotros hemos estado insistiendo esta mañana, estos últimos meses, acerca de los discipuladores y discípulos. Un discipulador es un entrenador, es un instructor, es un hacedor de discípulos, no solamente es un maestro. Y la otra parte interesante que aparece aquí es que el Señor le dice estas palabras. Por eso comienza el verso con: poco es para mí, para que tú seas luz para Israel. Porque también, esa palabra "y" puede ser también, porque además, ya le está diciendo: te di por luz a las naciones para que seas mi salvación, mi salvación. Y esa palabra, mi salvación, se refiere, si usted lo personaliza, a ser mi Jesús, mi Mesías, mi enviado.
Capte eso. ¿Recuerda usted cuando el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos? Lo que te está diciendo es: tú eres luz, tú eres lo que yo soy, un Jesús. No es que tú eres Jesús, tú no salvas a nadie y yo no salvo a nadie. Y eso es lo que está diciendo aquí. No es que tú eres la salvación de los gentiles, pero tú eres el Jesús que puede alumbrar, instruir, discipular entre las naciones gentiles a los que están perdidos. Esto es interesantísimo. Entonces, imagínese usted, ¿cuál fue la obra en la cual Jesús hizo énfasis? Si usted lee los evangelios, fue enseñar, predicar y hacer discípulos. Esa fue la obra de Jesús: enseñar, predicar, hacer discípulos. ¿Y cuál fue la obra que le encomendó a sus discípulos? Enseñar, predicar y hacer discípulos. Dice la Biblia en el libro de Hechos que ellos predicaban y enseñaban en las casas. O sea, discipulaban en las casas. Hermano amado, yo le digo a usted, ponga atención a esto, porque es muy importante. Cuando usted ve a una persona que tiene esa fe de decir: yo soy luz, yo soy un Jesús, no porque te llames Jesús, sino en la función de Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz. Jesús dijo: ustedes son la luz. ¿Qué pasaría en tu vida si tú analizas estos términos y el Espíritu Santo te da una gran revelación y tú comienzas a vivir como un maestro en tu casa, como un predicador en tu casa, en tu comunidad, entre tus amigos, como un hacedor de discípulos, como un instructor, como un entrenador? ¿Qué sucedería en tu entorno? ¿Qué sucedería en tu vida si tú salieras de esos pantanos religiosos donde todos creen que porque creen en Jesucristo son cristianos, son salvos? Tenemos que ir, hermano, más y más y más allá. Realmente la obra de hacer discípulos y ser discípulos es algo humanamente imposible. Imposible humanamente ser un discípulo, imposible es humanamente hacer discípulos. Si lo has intentado, ya te habrás dado cuenta. Pero es posible, porque aquellos que nos convertimos en discípulos del Señor Jesucristo, como Él, tenemos al Espíritu Santo. Y toda persona que tiene al Espíritu Santo, toda persona que tiene el Espíritu Santo, se convierte en una persona capaz de ser un discípulo y hacer discípulos. Eso es lo importante, eso es lo interesante. En el libro de Lucas, capítulo 4, esto es en el Nuevo Testamento, después del libro de Marcos, es el tercer evangelio. En el capítulo 4 del libro de Lucas, yo quisiera que usted vaya conmigo y usted se vea como un Jesús. Véase como un discipulador, un instructor, un entrenador. Véase como luz usted. Ya. Por eso le estoy dando los textos, para que usted se dé cuenta que esto no es un invento. Simplemente esto es resultado de una hora, de un estudio serio, de un estudio que busca
la verdad de Dios. Miren lo que dice el libro de Lucas capítulo 18, 4:18, capítulo 4 verso 18. Lo está diciendo el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hasta ahí, no lo pierda, hasta allí. Note, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él sabía que estaba bajo el control y el dominio, la influencia del Espíritu Santo. Jesús quería hacer, funcionar como Dios le había dicho. Recuerde que Jesús, el nombre fue revelado y él era el enviado. Él creía ser lo que decía ser. Él estaba convencido de eso, como debemos de estar nosotros también. Él estaba convencido de ser. Yo estoy convencido de que soy una luz en este mundo. Yo estoy convencido de que soy un Jesús en este mundo. Yo no salvo a nadie, pero como Jesús tengo que hacer la obra de Jesús. Usted tiene que creerlo para hacerlo. Y note usted que Jesús dice aquí, el Señor revela en quienes van a trabajar, a hacer la obra, aquellos que son luz y aquellos que son Jesús. Y dice que esos que son luz, como Jesús, esos que son Jesús como Jesús y que tienen el Espíritu Santo, tienen la unción, tienen la influencia para ir con los pobres. Y aquí es donde quiero parar un poquito. ¿Quiénes son estos pobres? Tenemos que hacernos esa pregunta. Porque si usted se considera pobre, debe analizar si es a usted que se refiere. Hay pobres de pobres. Hay como 7 niveles de calidad de pobres en el mundo. Hay pobres tan pobres, tan pobres, que son pordioseros de la calle. Pero ese es el más bajo de los pobres. Pero el más bajo, el más alto nivel de los pobres son aquellos que son tan pobres, tan pobres, tan pobres que lo único que tienen es dinero. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y Jesús envía a los que somos luz y Jesús a los pobres. Si fuera pobre, si esos pobres solamente son aquellos que no tienen para gastar en sus placeres, y aquellos que tienen dinero, posesiones y propiedades en abundancia, no son pobres, entonces sería injusto Dios en su palabra. Entonces, ¿quiénes son estos pobres? Uno dice, pobre, aquel adicto a las drogas. Sí, pero pobre también es aquel que es esclavo de las riquezas, esclavo de los placeres, esclavo de sus propios deseos, esclavo de sus bienes materiales. Y aquí comienza Jesús a describir a esos pobres. Mire usted, por ejemplo, Jesús dice así: me ha enviado. Después de decir que para dar buenas nuevas a los pobres, Jesús dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es un pobre, sin importar su condición material. Ese es un pobre. Le repito, una persona puede tener dinero, propiedades, bienes y riquezas,
Puedes tener todo eso. Puede ser que sea tu familiar, esposo, hijo o hija. Es un pobre. Es un pobre que está enfermo, que está hecho pedazos emocional y afectivamente. Yo he leído historias de gente adinerada, rica, con mucho dinero, que se sienten solas, abandonadas. Son pobres, están quebrantados. La gente los trata porque tienen, no por lo que son. Les temen, pero no los respetan. Los buscan, pero no los aman. Dios está diciéndonos aquí que cualquier israelita o cualquier persona gentil que no puede amar es pobre. Yo te digo, ¿tú sabes amar? Pregúntate. Si no puedes amar, eres pobre. Estás quebrado, estás en bancarrota. Una persona que no puede ser paciente, que no puede perdonar, que no puede controlar sus emociones, que es fácil de enojarse y de llegar a odiar, de guardar rencor, de guardar resentimientos, que no puede dejar de ofender, de criticar negativamente y de lastimar a los que están en su entorno. Esa persona es pobre, pobre por muchos bienes materiales que pueda tener. Un discipulador es luz, y un discipulador entrena a este tipo de personas a amar, a perdonar, a saber ser pacientes, a saber ser humildes, a no odiar, a no vivir bajo resentimientos, a no vivir bajo enojos, criticando, despreciando a los demás porque no son como él. Esas personas son pobres, pobres, pobres. Si tú eres de ese tipo de persona que fácilmente criticas a tu padre, a tu madre, que tú no puedes aceptar a tu padre y a tu madre como son, o a tus hermanas, hermanos, tus familiares, que tú no puedes relacionarte con Dios humildemente, tú eres pobre y te sientes, aunque lo escondes, aplastado, humillado, despreciado. Eso es como nos sentimos. Hay personas que tienen todo materialmente y monetariamente, pero humillan a los demás porque se sienten humillados. Aplastan a los demás porque se sienten aplastados. Desprecian a los demás porque se sienten despreciados. Y también tratan mal a los demás porque ellos mismos, teniendo todo lo que tienen, sienten que no valen nada. Y en cierta manera tienen razón. Es posible que estas personas en cierta manera crean que tienen razón, porque posiblemente estas personas han sido violadas, estafadas, engañadas, abandonadas. No aman, ni aman a Dios, culpan a Dios de su situación, se sienten víctimas, se hacen víctimas. Y no digo, hermano, que no existan personas que son víctimas, pero si tú por lo que te pasa te consideras una víctima, vas a vivir como víctima, vas a ser siempre pobre, aplastada, aplastado, culpando a los demás y no vas a poder salir adelante. Si fuiste violado, violada, estafada, engañada, cualquier cosa semejante,
debes de amar, debes de perdonar. Y eso no es ahorita mismo que lo vas a hacer, tienes que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo. Es interesante también que Jesús sigue el mensaje y Jesús dice estas palabras: a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad de los cautivos. Yo quiero que te ubiques en esto. Jesús nunca hizo una revolución para sacar a gente de la cárcel. Jesús nunca hizo una revolución para liberar a los millones de esclavos que había en el Imperio Romano. Así que tienes que entender que cuando Jesús está hablando estas palabras, se refiere a una cautividad espiritual. Y estos cautivos son aquellas personas, y nota que dice libertad de los cautivos y vista a los ciegos. Todo cautivo está ciego. Y como esta es una verdad espiritual, está hablando de una cautividad espiritual, entonces el que está ciego es un ciego espiritual. Tú puedes verme, pero ser un ciego espiritual. Tú puedes ver a los demás, pero ser un ciego espiritual. Y hay millones de este tipo de personas. Porque ¿cuál es la cautividad que esta persona sufre? Que no puede disfrutar de una relación profunda con Dios, de una relación constante con Dios. En los tiempos que Jesús dijo estas palabras, los esclavos eran tratados como bestias, como animales de carga, desde la mañana hasta el anochecer, y terminaban el día cansados y hambrientos, y no podían concentrarse y poner su mente en lo que la palabra de Dios dice, ni en Dios mismo. Eran cautivos de los deseos de venganza, porque se sentían humillados, despreciados y aplastados. Y ahora, hermano, encontramos estos cautivos. Ya no tenemos una esclavitud laboral tan abiertamente, podríamos decir, pero sí es clara la esclavitud espiritual y la ceguedad de estas personas. Estas personas que están cautivas y ciegas son aquellas que siempre están corriendo y luchando por obtener cada uno de aquellas cosas que en el mundo material se están ofreciendo. Ciegos porque están corriendo y luchando por obtener un bien material, un bien social, un estatus social, un estatus educativo, económico, político, físico, familiar. Usted puede ver gente que puede estar hasta 8 horas en un gimnasio para cuidar su cuerpo, pero no dedica. Y aquí es donde ya, cuando uno dice que es crítico, no soy crítico, solo hago una comparación. 8 horas dedicando a su cuerpo, gastando dinero, haciendo dieta, pero no se preocupan ni 8 minutos por su alma en el día. Está ciego. ¿Cómo es posible? Y padres y madres ciegas que mandan a sus hijos y lloran y sufren, como yo tuve hermanas que lo hacían, que trabajan mañana, tarde y noche para que los hijos se vayan a una universidad, pero no se preocupan por su alma. ¿De qué les sirve a un hijo llegar a tener doctorado, maestría, lo que sea, y perder su alma? Está ciego el padre y los hijos.
Y esto duele, yo sé que esto duele lo que estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo a usted que saque a sus hijos de la universidad, no. Hágalo. Pero el 10 que se saque su hijo no le va a ser mejor. El que le va a ser mejor es Cristo Jesús. Ese es. Ese es. De nada vale ganar al mundo y perder la vida, hermano mío, el alma, como dice la palabra. Ese es un tipo de persona. Y por eso, hermano, yo recuerdo, y yo digo a Manuel Lozano, el fallecido, nunca puso excusas para estar en un culto, nunca tuvo excusas para estar en una reunión. Fue un buen estudiante que llegó hasta a ser abogado, pero nunca puso un pretexto. Es que no tengo tiempo, 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 no tengo tiempo. Ciegos, cautivos. Si usted cree y se siente ofendido por mí, discúlpeme, lo que usted tiene que hacer es buscar cómo leer más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que le va a quitar la ceguedad. Esa es la realidad. Yo les puedo hablar aquí ahorita mismo de mi hijo Sandy. Yo le puedo hablar de Edgar, el poeta. Yo le puedo hablar de la hermana Nelly. También gente que han sido estudiantes, pero no habían excusas para eso. Que ni el deporte tampoco les quitaba eso. Jugaban fútbol, jugaban quimbomba, jugaban todo, pero siempre estaban en las cosas espirituales. Esa gente necesita que tengamos paciencia para poderlas discipular. Están llenos de distractores. Yo me asombro, hermano, un muchachito de 2 años, bien muchachito, yo estaba detrás de él y él estaba así, y el niño con su celular. Qué bárbaro, cómo mueve los dedos. Usted puede decir, es que usted ya está de la tercera edad. No, es que él está entrenado para eso. Desde niño está entrenado ya para eso. Estas personas son ciegas porque están concentradas en obtener todo lo de este mundo. Son pobres, son cautivos, son ciegos. Y mire cómo dice aquí el siguiente párrafo, dice: y poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los oprimidos. Le vuelvo a decir, ¿Jesús libertó a oprimidos? Sí, Jesús libertó a oprimidos. Ahora le pregunto a usted, si usted lee los evangelios, yo me quedé asombrado de lo que analicé aquí. Jesús libertó a oprimidos, pero no fue con Rómulo y le dijo: vengo a ti para que me entregues a tu esclavo que está oprimido por tanto que tú le exiges. No es eso. Jesús liberó a los oprimidos de demonios, de enfermedades, de pecados. ¿Pero con qué lo hizo? Con la palabra. Aquí, así que asómbrate lo que te voy a decir, lo que está diciendo aquí. Jesús está diciendo aquí que Él vino a liberar a los que son oprimidos por la palabra de Dios. En otras palabras te lo voy a decir:
Si tú lees la Biblia, escuchas un mensaje, un discipulado, y te muestran lo que la Biblia dice, te sientes condenado, te sientes mal, te sientes avergonzado, humillado. Eso es ser oprimido. Si la palabra de Dios no te oprime, no te aplasta, diciéndote que no eres nada, nada sin Cristo, no serás salvo. Tienes que experimentar que estamos viviendo en una vil desgracia, que no somos nada. Eso nos oprime. Y cuando nos sentimos oprimidos y le clamamos a Él, hay libertad en Cristo Jesús. Tenemos que sentirnos, antes de ser liberados, condenados. Condenados. Yo te lo digo personalmente, desde el día que escuché el evangelio así, y yo dije, wow, yo no quiero ser condenado. Yo dije, esto no es para jugar, esto no es para que yo me convierta, me bautice y cuando yo quiera voy a darme una vacacioncita por ahí, me pego un resbalón y después vuelvo a reconciliarme porque Dios es amor. No, 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 no. Yo no quiero poner en riesgo mi alma. No, no, no. No. Te tienes que sentir condenado. Y si tú rechazas ese sentimiento, serás siempre pobre. Un pobre condenado. Tienes que abrazar la palabra que te hace sentir que tú eres sucio, que tú eres vil, que tú eres un pecador. Y entonces la palabra opera en tu vida. Alabado sea el Señor. Así que cuando usted le estén discipulando, si a usted esta mañana Dios le está hablando y le hace sentirse oprimido, dele gracias a Dios, porque no es obra de hombre, sino que es obra del Espíritu Santo de Dios, que está usando la palabra en su vida y le quiere dar libertad. Amén. Eso es. Eso es. No podemos evitar, hermano, que la gente se sienta condenada. Una persona a mí me dijo un día, no me gusta, así enojado, no me gusta escucharle. Pero ni me dijo, ni me permitió preguntarle por qué. No me gusta escucharle, no me gusta. Cada vez que le escucho yo me siento mal. Y claro, si estaba chueco, ¿cómo no se va a sentir mal? Estaba mal con Dios. Pero uno que anda derecho con Dios, sinceramente con Dios, no tienes que ser perfecto, pero estás buscando de Dios y andando con Dios. Cuando escuchas la palabra, aleluya, Padre, gracias porque me has hablado el día de hoy. Porque hermano, yo te puedo predicar este mensaje y dentro de un año te predico sobre este pasaje otras cosas y otra vez Dios te vuelve a hablar. ¿Recuerdas a aquellos que somos de la tercera edad? Me refiero a los de la tercera edad. Habla Jesús, amante, habla mi corazón. ¿No te gustaría que Dios te hablara? Y ahora los que son contemporáneos, quiero escuchar tu dulce voz. Entonces, si la quieres escuchar, póntate a orar. Así de sencillo. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. ¿No eso es lo que desea tu alma? ¡Wow!
Pero la misma voz de Dios a otros les causa terror. Tiemblan. No, hermano mío. No es eso así. Yo quisiera que vayamos al libro de Jonás. Por favor. Vayamos al libro de Jonás. El libro de Jonás es antes de Miqueas y después del libro de Abdías. Es un libro que está escondido por allí. Si tu Biblia es como la mía, está en la página 1055, 1052, 53. Cuando ya la tengas, di amén, por favor. Amén. Yo les digo aquí a mi esposa y a mis hijos, a mis nueras y a mis nietos y nietas, yo quiero ser un Jesús en la casa. Yo quiero que vean a Jesús. Yo quiero que ellos vean la luz. La luz. ¿No te gustaría tener o ser a ti un esposo que cuando tú llegues a la casa de tu esposa diga, ya llegó Jesús, ya llegó la luz? O tu hijo, ya llegó la luz, ya llegó Jesús. Wow. Hermanos, para ser luz y para ser Jesús, no sé si ya captaste el mensaje. Tienes que haberte quebrantado. Tienes que haberte aplastado y tienes que haber sido sanado y liberado. Nadie puede dar lo que no tiene. Para poder tú sanar a otros, tienes que haber sido sanado. Entiéndeme esto. Si tú quieres enseñar a otro a perdonar, tienes que perdonar primero. Tienes que aprender a perdonar. Si tú quieres amar a alguien, tienes que aprender a amar para enseñarle a otras personas a amar. Si tú no quieres vivir con resentimientos, tienes que aprender a cómo liberarte de los resentimientos, del rencor, del enojo, para poder ser libre y poder enseñar a otros. Yo les confieso que cuando estaba preparando este mensaje, un momento que estuve llorando, yo le decía a Dios, solo una palabra: gracias. Gracias. Porque no ha sido en vano el buscarlo. No ha sido en vano el esperar en Él. A mí no me gustaría ser como Jonás. Te quiero contar estos minutos finales la historia de Jonás para que tú no la repitas. Si tú ya tienes el libro de Jonás, notarás, en primer lugar, que Jonás no era ni luz ni era un tipo de Jesús, pero era profeta. No es ese tipo de personas la que Dios está buscando hoy y enviando. En el capítulo 1, verso 1 dice estas palabras. En el capítulo 1, verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero si tú lees el verso 1 y el verso 2, te habrás dado cuenta que Dios le dice a Jonás que se levante y vaya a Nínive y pregone contra ella por la maldad que ellos tienen delante de Dios. Y Jonás lo que hace es
decir, no, no voy. Aprende esto. ¿Quieres que ser como Jesús? ¿Quieres ser luz? Asume tu responsabilidad de discípulo y discipulador. Él no asumió su responsabilidad. Huyo mejor. No quiero yo hacer eso. No quiero cumplir con la misión que me estás dando. No quiero hacer eso. Número 5 y 6. 1, 5, 6. Capítulo 1, versos 5 y verso 6. Notarás que te dice del mar. Jonás se va y entonces Dios, que es el gobernador de los cielos y la tierra, levanta podríamos decir un huracán que estaba hundiendo el barco, y dice aquí en el verso 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Eran politeístas, clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y mientras aquellos se estaban ahogando, ¿él qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. No podemos ser luz y no podemos ser Jesús si no oramos como Jesús. Jesús oraba mañana, tarde y noche. ¿Cómo es posible que se estén naufragando y Él esté durmiendo? En otras palabras, llevándolo al espiritual, ¿cómo es posible que nos estamos dando cuenta que los demás se están yendo al infierno? Están en pecado, están ciegos, son esclavos, y no oramos por ellos, no hacemos algo por ellos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Yo les digo que Dios nos ayude, hermanos. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Vaya, un impío le dijo al cristiano, podríamos decir, que clame a su Dios. Quizás, le dice, Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y si usted quiere que le explique algo más, yo noto aquí que Jonás sabe que se están muriendo y ni ante la muerte oraba. No oraba. No, vamos a morir, punto. Comamos y vivamos, que mañana moriremos, punto, se acabó. ¿Qué tipo de profeta más horrible es ese? Verso 9. Cuando los hombres le están diciendo, lo interrogan: oye, ¿de dónde eres tú? ¿Cómo es posible que tú estás durmiendo? ¿Tú no tienes Dios? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás en esta nave? Y mire lo que él contestó. Este Jonás se engañaba a sí mismo. Miren lo que dice el verso 9. Y él respondió: soy hebreo, eso es verdad. ¿Y qué? Temo a Jehová. Temía a Dios. Esta palabra en español. Y soy hebreo y respeto a Dios. ¿Lo respetaba? No. Estaba huyendo de él, estaba desobedeciéndole. Se estaba engañando a sí mismo. Eso no es posible para un verdadero discípulo. Y dice, y le dijeron, y entonces los hombres le preguntan que por qué hizo lo que está haciendo. Entonces les contó que está huyendo de él, y él les cuenta, porque ellos le preguntan: oye, ¿qué podemos hacer entonces para esto? Y él les dice en el verso 12: tómenme y échenme al mar, y yo sé que el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sabía la verdad. ¿Y cuántos somos, hermanos, los que sabemos la verdad? Pero estamos ahí temerariamente, sabemos la verdad y vamos a morirnos y ni siquiera oramos.
Eso es terrible. ¿Les estoy mintiendo? No, les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Es increíble. Hermano, eso es tremendo. Y entonces los hombres lo que hacen es, fíjese usted, ¿sabe qué pasó con estos hombres? ¿Sabe qué pasó con estos hombres? Es increíble lo que pasó. Se convirtieron. Ya él no les dio discipulado, pero se convirtieron. Recuerda usted en los años 60, 50 y 70, ya por los 80, los predicadores: te vas a ir al infierno, te vas al infierno, la tierra se va a abrir, va a llover fuego. Y la gente comenzaba: no quiero irme al infierno. Entonces la gente iba al altar, pero necesitaba otros 2 mensajes más para volver a afirmar de que se va al infierno. Y voy al infierno, y voy al infierno, y ahí va al altar. Pero la gente se acostumbraba a ir al altar por terror a Dios, no por respeto a Dios. No quiero irme al infierno, pero tampoco quería vivir con Dios. Ese es el asunto. Ahora ya no se predica del infierno. Bueno, ahorita lo estoy haciendo, ¿verdad? Le estoy hablando del infierno. Es increíble. Mire lo que hace. Dice: y aquellos hombres, verso 13, trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron ¿a quién? Ya no a sus dioses, ya dejaron de ser politeístas y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Wow, esos tipos aprendieron rápido a orar. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En otras palabras, están diciendo: Señor, perdónanos, pero lo tenemos que echar al mar, porque no hay de otra, si no nos vas a matar a todos. Y tomaron a Jonás, y ¿qué hicieron? No, Jonás, seguimos esperándote. Hay que tener paciencia contigo, hijo. No, Dios es misericordioso. No, te vas porque te vas. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, ¿qué pasó? Se aquietó de su furor. Y dice: y respetaron aquellos hombres a Jehová con gran respeto, y ofrecieron sacrificio a Jehová. ¿Y qué hicieron? Votos de consagración. Aleluya, aleluya, qué lindo. ¿Qué avivamiento pasó en ese barco? Necesitamos un huracán así nosotros. ¿Será necesario? No creo, hermano. Cristo es suficiente. Amén. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo te voy a decir una cosa. Si no hacemos las cosas a las buenas, y Dios dice: tú lo vas a hacer porque lo vas a hacer, aunque no vas a entrar al reino de los cielos. Yo creo que muchos profetas no van a entrar al reino de los cielos. Yo no sé de la historia de Jonás, pero Jonás a lo mejor no podía ser miembro de la segunda iglesia de Nazareno, porque este tipo era brutal. Pero ¿sabes qué? Yo te digo algo. Cuando Dios dice: tú lo vas a hacer porque yo quiero que lo hagas, lo vas a hacer aunque no entre el reino de los cielos. ¿Qué hizo Dios? Agarró un pez, se lo tragó el pez, y el pez obedientemente se tragó a este desobediente, y se lo llevó hasta la costa del mar, y ¡plop!, lo vomitó. Así que este ya no era profeta, era un vómito de Dios. Un vómito de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Un vómito de Dios que se apareció por Nínive. Lo vas a hacer porque lo haces.
Y claro, cuando él está en las costas de Nínive, se levanta y dice, bueno, aquí estoy. Y aquí, entonces nos damos cuenta, mira el verso 1, verso 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ya lo tenía preparado, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lea la oración de Jonás, tiene muchas cosas que aprender. En el verso 10 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez, ¿y qué? Vomitó a Jonás, ¿dónde? En tierra. Un vómito. Imagínense, sale así con todas las cosas del pez. Tener que quitarse todo lo gelatinoso y todo el asunto. Me imagino. ¿Ha oído usted la palabra cascarrabias? ¿Ha escuchado esa palabra? Cascarrabia. Él era un cascarrabia. Jonás era un cascarrabia. Y si Dios pudo con este cascarrabia, puede conmigo y puede con cualquiera que Dios tenga misericordia. Mire qué interesante lo que sucede después. En el capítulo 4, vea Jonás usted. Jonás va a Nínive y les pregona el mensaje. Un mensaje, a ver, cuéntelo segundo que tarda el mensaje. Oiga el mensaje que Jonás llegó a predicar. De aquí a 40 días Nínive será destruida si no se arrepienten de sus pecados. ¿Cuántas veces lo dijo? No lo sé. Pero todo mundo, hasta los perros, los animales, fueron sometidos a oración y ayuno. Ahí lo dice. Los hombres orando y ayunando, y también los animales ayunando. Todo mundo en ayuno. Y el pueblo se arrepintió. Jonás predicó. Imagínese usted que Nínive era, podemos decir, toda la ciudad dentro del periférico. Y Jonás se va aquí por San Camilo, a una montañita por allí, y dice Jonás, voy a ver cómo Dios derrama el juicio sobre esta gente. Quiero ver cómo cae el fuego sobre estos pecadores. Y Jonás se va allá y se pone en la montaña, y Dios hace un milagro. Hace que una calabaza salga de la tierra y crezca, y él, qué bueno es Dios que me puso a mí esta sombra. Quiero ver que se mueran esos impíos pecadores, que se vayan al infierno, se lo merecen. Jonás era un hebreo, y ellos como hebreos israelitas habían sido humillados, pisoteados por los sirios, lo cual pertenecía a Nínive. Entonces él tenía un resentimiento contra ellos, un deseo de venganza. Por eso no quería ir a predicar, y quería que se fueran ellos a la perdición eterna. Entonces vio que Dios no derramó la ira, y se enojó el hombre. Se enojó el hombre. Y aquí donde yo me puse a pensar y dije, no, recuerda que hace, hermano, unos 4, 6 meses, 8 meses, más ya, una vez yo dije desde este lugar que mi esposa y mis hijos a mí no me volvían a ver enojado en la casa. Y no es que no me enojo, pero no es que me dejo llevar por el enojo. Porque ¿sabe qué, hermano? Es horrible vivir con una persona que esté enojada. Es horrible. Yo quiero ver a una mujer que esté sonriendo, un muchacho que esté sonriendo, pero que no está serio. Yo digo, no, yo he estado mal. Y mire lo que pasó con él. Mire, nadie que se crea ser discípulo o discipulador puede ser como Jonás. Aunque tratemos de discipular, la cosa no va a variar posiblemente. Mire el capítulo 4, verso 1. Pero Jonás, dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cuándo? Cuando vio que Dios perdonó. Y dijo, y oró ahí. Ahora sí oró. El verso 2 y dice, ahora Jehová,
No es esto lo que yo decía, que estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía que se venía a predicar y ellos se arrepentían. Tú los ibas a perdonar, y por eso yo no quería venir aquí. ¿Conocemos a ese Dios misericordioso? Conocemos, hemos experimentado lo dulce de lo gentil y amable que es Dios con nosotros. ¿Has entendido tú que tú eres salvo? No porque tú hayas querido, sino que Dios puso ese querer y hacer en ti. Porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Tú no puedes decir, yo tengo mucha fe. No, esa fe Dios te la puso a ti. Y cuando tú rechazas lo que Dios pone en ti, estás condenándote. No podemos jactarnos de nada. Todo es por su misericordia. Y posiblemente aquellos que están ciegos es porque no han entendido la misericordia y no le hemos llevado gotas de misericordia de Dios. Esa palabra apesadumbrado significa que cuando vio que Dios perdonó a los de Nínive, el rencor, el resentimiento floreció, salió a relucir el resentimiento. Y conforme iban pasando los minutos y la hora, al no ver caer el fuego, se llegó a llenar de ira contra Dios, ira contra las personas que estaban allí. Y hermano, hay resentimientos de resentimiento, pero este hombre era terrible. Mire qué tipo de resentimiento era este que llegó a decir esto. Ahora pues, Jehová, verso 3, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la vida, la muerte, que la vida. Él decía, mejor me muero, pero perdonarlos no. Mejor me muero, pero no quiero verlos perdonados. Era insensible, era duro de corazón. Qué terrible. Esto es terrible, hermano. Hermano, a lo mejor tú has sido muy sensible a las cosas de Dios, y al ver que hay gente ingrata, gente que no te correspondió, gente que no te agradeció, perdiste esa sensibilidad y endureciste tu corazón. Debemos de examinarnos, hermano. Debemos de examinarnos. Dice, Dios es lento para la ira, clemente y misericordioso. Tú debes de examinarte si en tu corazón hay resentimiento o no hay resentimiento. Porque el resentimiento, como yo estuve hablando un poco el viernes sobre esto, hay personas que son ofendidas y llega la persona y dice, te pido perdón, y uno dice, sí, te perdono, y uno sigue tratando a la persona, pero no se da cuenta que no la perdonó, le dijo de palabras. Queda el rencor, el resentimiento allí, y en cualquier momento de crisis, otra vez la persona saca a relucir su resentimiento, y eso es sumamente dañino. Es terrible. En un esposo o una esposa, cuando hay resentimiento, cualquier error sale a relucir el resentimiento. Y lo ilustraba, hermano, como dos niños. Imagínense que están dos niños jugando, están en un lugar de fiesta, y entonces uno ahí está y agarra caramelo
Y el otro agarra pocos caramelos. Y el que agarra poco le dice al que agarró mucho: regálame ese caramelo. Y este le dice: no, no, tú tienes los tuyos. Este es mío. Eso es tuyo, es mío. Ok. No le regaló caramelo. Entonces este que agarró poco caramelo de repente dice: vamos a jugar. Ustedes son de tal equipo, aquellos son de tal equipo. Vamos a escoger. Y comienzan a escoger. Y el que no quiso darle caramelo le dice: yo juego contigo, soy de tu equipo. Y le dice: no, no, porque tú no me diste caramelo. Eso se llama resentimiento. No me diga que no lo ha visto usted. No me diga. No me diga. O imagínese usted el resentimiento. Oye, mira, necesito que me prestes una pala. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer. ¿Sabes qué? La verdad no me gusta prestar mis cosas. No me gusta prestar, porque cuando las presto, no sé por qué, pero la gente se le olvida y se pierden. ¿No le ha pasado a usted? ¿Ah? ¿Verdad? Entonces ese que tiene la pala que no la prestó, tiene un problema y necesita 500 pesos. Y el que tiene los 500 pesos es aquel que le pudo ver, a quien le pudo haber prestado la pala. Y entonces viene y le dice: oye, mira, ¿sabes qué? Tengo un problema, por favor, te lo suplico, préstame 500 pesos. Te lo regreso. Hasta le jura: te lo regreso, te lo juro. Y aquel lo queda viendo y dice: ay, y está pensando: tú no quisiste prestarme la pala, ahora vienes a mí, sígueme rogando. Y está pensando, lo está haciendo sufrir. Está resentido. Y por último después le dice: bueno, mira, yo no te lo debería de prestar, porque tú no me prestaste la pala. ¿No lo ha visto eso usted entre hermanos? Entre hermanos de su familia, no hermanos de la iglesia. Y también entre hermanos de la iglesia. Eso se llama resentimiento, hermano. ¿No le ha pasado a usted conmigo? No se rebele usted. Trate a la gente y no es, yo no, y usted puede orar: Señor, yo no quiero tener resentimiento, lávame, quítamelo, lávame. No eres hipócrita. Dios quiere que tú te humilles y tú aprendas a perdonar, a no guardar resentimiento, y eso es obra del Espíritu Santo. No es obra que tú quieres guardar rencor, porque Dios también tiene resentimientos, pero Dios espera poder perdonar a la persona. Él no guarda la ira y el enojo para siempre. Amén. Eso es muy importante. Por eso cuando tú estás contenta o contento, ¿qué haces cuando te saludan? ¡Hola! Y cuando te dan la mano, le das toda la mano. Aleluya. Pero cuando tú tienes resentimiento: hola, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Bien. No hay abrazo, no hay resentimiento. Y tú no te das dando cuenta, pero tú ya lo estás haciendo. Y cuando te dan la mano, ya no le das toda la mano, le das las puntas de los dedos. Así. La persona te da toda la mano, pero te das la puntita de los dedos. Así nos damos cuenta. O cuando estamos resentidos, ahí viene doña Carlota y tú. Y después vamos orando. Y olvidamos que la Biblia dice: si no podemos amar a quien vemos, ¿cómo vamos a estar amando a quien no vemos?
Amén. ¿A quién están viendo en tu casa? ¿A Jesús? ¿Están viendo la luz? ¿O hay otra cosa? Amados hermanos, no somos luz porque queremos, ni Jesús porque queremos. Es porque Él nos eligió para ser luz y Jesús. Y me siento contento por eso. Que somos imperfectos, pero debemos de ser sinceros. Honestamente, ¿cuántos resentidos hay aquí hoy? Hablando muy en serio. Levanta tu mano, te voy a desafiar. Levante tu mano, sea sincero ante Dios. No, levanta el brazo pues. A ver. Algunos de ustedes tal vez no se dan cuenta que están resentidos. Pero es que papá, pero es que mamá, y te acuerdas. Oye, no puedes cambiar el pasado, pero hazte dueño de tu futuro en Cristo Jesús. Delante de nosotros está la maldición y la bendición en el futuro, en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Tengamos un momento de oración, hermano. Tal vez tú estás aquí y tú te has sentido aplastado, destruido, quebrantado, humillado, pisoteado, que no vales nada. Estás equivocado. Dios quiere cambiar ese sentir tuyo. Póngase de pie. Yo te invito a venir al altar humildemente. Humildemente. Tú eres luz, tú eres Jesús. Ven al Señor. Yo te invito a venir al Señor. Dios te ha hablado esta mañana. Ven al Señor. Tomemos un tiempo. Y yo te invito a ti, mi hermano. Tú no tienes necesidad de venir a Dios. Mira cuántos necesitados hay aquí. No huyas de tu misión. Dice la Biblia que oremos los unos por los otros. ¿Por qué no vienes a orar por tu hermano, por tu hermana? ¿Por qué no vienes a orar por ese que está aquí necesitado ahora? No vas a perder nada, vas a ganar mucho. Ven a orar por otro hermano, otra hermana. Ese que a lo mejor tú lo ves aquí, pero no sabes cómo se siente de solo, de destrozado, de humillado. Y tú puedes venir a orar por él o por ella. Ya deja de pensar solamente en ti. Pensemos también en los demás. Seamos luz. Nos están viendo nuestros hijos. ¿Sabes qué? No necesitas pensar en el divorcio. No necesitas pensar en dejar el lugar donde estás. No necesitas pensar que tú tienes la razón. No necesitas pensar que no necesitas perdonar. Sí, necesitas pensar. Tu corazón ahora está aplastado por la palabra de Dios. Tu corazón está quebrantado. No necesitas materialmente, pero eres pobre. A ti Dios te había elegido este día para escucharle, para que tú aceptes que no todo ha sido un acierto en tu vida, que necesitas darle prioridad a lo espiritual. Necesitas liberarte posiblemente. Necesitas ver, y solo la palabra de Dios te puede hacer ver. Yo te pido, Padre, que esa alma, ese espíritu que ahora llora y gime en este cuerpo,
Yo te pido por ese hombre, esa mujer afligido, por él, por su alma y posiblemente por el alma de su esposa o de su esposo, de su hija o de su hijo. Oye, varón, oye, hermano, tú debes de ser una luz en tu casa. Tú debes de ser un Jesús en tu casa. Tienes que pedirle esta mañana a Dios: quita este enojo, quita este resentimiento, quita este rencor, quita esta ira, Dios, de mi vida. Tienes que aprender a perdonar. Y tu mujer, tu hermana también, tu muchacho, tu muchacha, tienes que hacerlo. No podemos tener el control del mundo. El control del mundo está en Cristo Jesús. Dios te ama. Así como has fallado, Dios te ama. Y así como tú lloras, Él llora también por ti. Él quiere darte paz. Él quiere enriquecerte espiritualmente. Él quiere darte ese gozo que no has tenido, esa tranquilidad, ese dominio, esa confianza, esa gratitud que fluya de ti. Hoy estás aquí orando y Dios dice en su palabra que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Hoy tú puedes hacer los cambios como los hombres en el barco que se entregaron al Dios único del cielo y de la tierra y se comprometieron con Él, consagrando su vida, ofreciendo su vida en sacrificio. Hoy Dios va a calmar las tormentas de tu vida. Te va a quitar las tormentas de tu vida. Ahora Dios te la quita en el nombre de Jesús. Tu barca es Cristo. Tu barca es Cristo, Jesús. Y al llegar Jesús a tu casa, al llegar tú como Jesús, como luz, todo va a ser cambiado. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. Ahora vas a poder llorar. Ahora vas a poder ser sensible. Ahora vas a poder ser suave. Ahora ya no te van a temer. Ya no te van a tener miedo. Te van a respetar. Ahora vas a respetar. Que Dios te bendiga, varón. Que Dios te bendiga, varona. Padre, bendíceme a mí. Te necesito, Señor. Te necesito. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Haznos sabios, entendidos. Ayúdanos a discernir entre el bien y el mal. Haznos prudentes. Haznos humildes, Dios. Misericordiosos y amantes de lo bueno. Danos confianza en ti. Danos dominio propio, Señor. Ayúdanos a creer que todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, ayúdanos a convertirnos en mejores discípulos tuyos y en mejores discipuladores también. Te pido por los que no están aquí, que están en sus vacaciones. Te pido por aquellos que durante esta transmisión han estado con nosotros, y aquellos que van a ver, Señor, esta transmisión diferidamente. Bendícelos, bendícelos. Hoy o en este momento oro por ellos. Sea, Señor, Centroamérica, sea, Padre, Estados Unidos, sea México. Bendícelos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Y que tu gracia les abrace. Y, Señor, ayúdanos a irnos entonces
llenos de ti, en paz, en armonía. Y que podamos, cuando lleguemos a nuestra casa, decir: mujer, ya llegó Jesús. Que cuando tú llegues, tu esposa pueda decir, tu mujer pueda decir: ya llegó Jesús. Y puedan ver una sonrisa, puede haber paz en el hogar. Ya no reclamos, ya no prejuicios, ya no resentimientos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, por la luz que ha venido hoy aquí, por los Jesús que tú tienes aquí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias por perdonarnos y por consolarnos. Amén. Amén.